Entonces estamos hablando de los últimos tiempos y continuamos con este tema muy pertinente, porque Dios está en este momento hablándole al mundo a través de esta pandemia. El mundo llevamos casi más de 6 meses encerrados. Algunos tienen que salir a trabajar obligados porque la necesidad apremia. Pero el mundo está viviendo momentos difíciles y Dios le está hablando a la tierra y le está diciendo: tú no eres Dios. Tu vida es frágil. Tu equilibrio pende de un hilo y el equilibrio te lo doy yo. Reconóceme y deja de perder el tiempo en cosas que no te llevan a nada. Deja de ser sordo y abre tus oídos y escucha lo que el Señor te quiere decir a través de esto. Esto va a pasar. El Señor ya nos lo ha dicho, esto va a pasar. Porque esto que estamos viviendo es una advertencia que Dios le da a la humanidad para que la gente comience a llegar. Porque el día del Señor está más cerca de lo que usted se imagina. La Biblia dice que la gente va a estar casándose, como en los días de Noé, casándose. Ayer estábamos en un matrimonio. ¿Usted cree que los que estaban allí estaban pensando que Cristo podía venir a las 2 o 3 horas? No, nadie pensaba nada. Así va a ser en el día de que venga el Hijo del Hombre. Vamos a estar como en un matrimonio. Están por allá la novia tirando el ramo. Imagínese que esté tirando el ramo y en ese momento llega Jesús y se desaparece el novio y la novia. Es que ahí se fueron de luna de miel ya. No, ya se lo arrebató el Señor. O sea, eso va a ser lo que quiero decir con esto. Es que esto está más cerca de lo que usted se imagina. Y que mientras el mundo está distraído, nosotros estamos distraídos. Bueno, aunque yo no estaba distraído, yo estaba allá, pero mi corazón está con el Señor. Porque Dios no nos ha sacado del mundo, tú sigues en el mundo, pero tu corazón tiene que estar puesto primero en las cosas, en el Señor. Y cuando tu corazón está puesto en el lugar que debe de ser, entonces Dios hace las cosas que Él hace. Él es Dios de milagros. Ay, yo no veo milagros en mi vida, pero es que te falta ponerlo en el primer lugar. ¿Tú qué dices? Yo no veo milagros en mi vida. El Señor te dice ahora, ¿sabes por qué no los ves? Porque no soy el primero en tu corazón. Porque no soy el primero. Porque andas distraído en cosas que no son. Porque andas enredado en tu mente, pensando. ¿Y cuándo vas a venir al que te va a dar el descanso? ¿Cuándo vas a descansar en mí? Te dice el Señor. Vengan a mí los que están cansados y trabajados, que yo los haré descansar. Todos los capítulos, desde el capítulo 10 de Apocalipsis hasta el 14, que estamos hablando de todo este tema del Apocalipsis, y hoy específicamente voy a tratar un título que le coloqué, una imagen de lo que está pasando en la tierra, porque el capítulo 10 al capítulo 14 no es cronológico, sino que son eventos que el Señor va mostrando como especie de imágenes, como un trailer. Y lo venimos diciendo, desde el capítulo 10 hasta el capítulo 14, el Señor está mostrando cosas que no son cronológicas. En la Biblia, lo que sí es cronológico son los juicios. Los juicios son cronológicos. Pero la Biblia hace unos paréntesis, y esos paréntesis es para mostrarnos imágenes de lo que está pasando en la tierra, pero no están en orden. Dios nos muestra quién está reinando en la tierra, quién se está manifestando en la tierra, cómo están los hombres de la tierra por un lado. Después nos muestra cómo la guerra se va a manifestar en los cielos. Después nos muestra cómo la guerra se va a manifestar en la tierra y todo eso, pero no nos dice exactamente en qué orden va a ser. Hay unas cosas que sí sabemos cómo van a pasar. Por ejemplo, cuando Él dice que el Hijo del Hombre llega. Entonces, cuando dice que el Hijo del Hombre llega es porque es al final. Sabemos que al final Jesucristo va a venir. Y esto es algo que nosotros muchas veces no reflexionamos. Jesucristo va a venir a reinar en la tierra. Jesucristo ya reina en los corazones de los creyentes. Pero en el mundo Jesucristo no está reinando. Porque en el mundo hay un príncipe. Y ese príncipe es Satanás. Y Dios quiere reinar en los corazones de las personas. Y este es el mensaje que Dios está dando en el libro de Apocalipsis. Que Él quiere reinar en los corazones de las personas, pero también Él debe destruir el imperio mundial y el sistema mundial.
El sistema mundial es llamado el sistema mundial y religioso es llamado Babilonia en el libro de Apocalipsis. Y existen muchas interpretaciones de quién es Babilonia, pero existen unas que son muy evidentes. Entonces vamos a continuemos con esto, porque estamos hablando del capítulo 14, 15 y 16. Es lo que estamos en este momento tratando de Apocalipsis. Y en este capítulo que hemos visto, la semana pasada estábamos hablando del capítulo 14 y vimos cómo Dios manda a la tierra como un último recurso para hacerla entrar en razón. Envía 3 ángeles a predicar. Y yo les había dicho la semana pasada que los ángeles no les es permitido predicar en este tiempo. ¿Por qué? A ver si se acuerdan. Me imagino que contestaron porque estamos en el tiempo de la iglesia. Sí, tiene la razón, porque estamos en el tiempo de la iglesia. Estamos en el tiempo en que el mandato para predicar es tuyo y mío. Nosotros somos los que tenemos el privilegio de predicar. Pero en el Apocalipsis, cuando ya la iglesia sea arrebatada, ya no estemos acá, y comience a darse la tribulación, el periodo de 7 años que habla el profeta Daniel, en Daniel 9:27, ese proceso de 7 años donde Satanás es echado a la tierra, y Satanás, la iglesia es arrebatada y Satanás comienza a trabajar directamente a través de una persona llamada anticristo y a través de otra persona llamado falso profeta, los cuales van a engañar al mundo y lo van a convencer de que Dios no existe y que esa persona es Dios. Y el mundo le va a creer, es lo más tremendo, el mundo le va a creer. Mire, la iglesia lleva 2000 años predicando sobre Jesús, que es el Rey, que es el Mesías, y sabe lo difícil que ha sido traer a la gente a que crea, porque la batalla no es física, la batalla es espiritual. Y habíamos hablado también en Apocalipsis que antes de que todo esto acontezca hay una guerra en los cielos para que Satanás sea derribado de lugares celestiales y Satanás cae a la tierra. Satanás en este momento tiene acceso a la tierra y tiene acceso al cielo, pero el acceso al cielo le va a ser truncado y quitado. ¿Por qué? Porque Satanás, mientras tiene acceso al cielo, tiene derecho legal a demandarnos. Ay, ¿cómo así, pastor, que a demandarnos? Sí, usted sabe que en el reino celestial y en el ámbito espiritual hay un sistema legal. Dios es un juez. Dios es un juez. Y Satanás es una persona que se para contra ti, aunque muchos le están sirviendo a él. Pero Satanás, contra el creyente, él va delante de Dios y le acusa. Y lo puede hacer por esa razón. Porque tiene una posición en el cielo aún. Pero esa posición va a ser revocada cuando el Señor decida que ya es el tiempo de venir a tomar el reino. ¿Se acuerdan cuando a Jesús le preguntaron al final, Señor, ¿cuándo será el fin del tiempo? ¿Y cuándo será la venida del reino? Y Jesús dijo, no les toca a ustedes saber los tiempos y las sazones. Dios ha permitido, mira, Dios es un juez, pero Dios también es un padre. Dios es las dos cosas. Dios es un Dios santo, pero a la vez Dios es un Dios misericordioso. En Él habitan esas dos características. Dios no puede deshacerse de ninguna de las dos. Entonces Dios tiene que empezar a derribar todo el sistema mundial. Entonces vimos el mensaje que empiezan a predicar los ángeles, ya como última oportunidad. Ya lo vimos y lo vuelvo a decir. Dios envió a los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. Ellos trajeron un mensaje. Enoc también antes de ellos. Enoc, el evangelio ha sido predicado desde Adán. Desde Adán. De hecho, Adán, me imagino que él transmitió oralmente las enseñanzas de Dios a Caín y Abel. ¿Por qué Caín y Abel adoraban? Porque Abel y Caín levantaban altares a Dios. Y acuérdense que hubo un problema entre ellos y Caín mató a Abel. Porque la semilla del malo ya estaba en la tierra. ¿Y dónde vive la semilla del malo? En el corazón de los incrédulos.
En el corazón de las personas vive la semilla del maligno. ¿Qué dice la Biblia? Caín mató a su hermano porque era del maligno. Lo dice la Biblia directamente. Aquí le estoy diciendo versículos porque Dios me está poniendo esta palabra. Le digo, ando en el espíritu, no ando en la carne. Entonces le estoy dando cosas en mi espíritu que Dios está dándome en este momento. Entonces Dios viene trabajando desde el principio y trayendo el evangelio, pero el diablo también. Porque es una guerra entre dos reinos. Es una guerra entre el reino de las tinieblas y el reino de Dios. Y nosotros a través del evangelio desmantelamos las obras del diablo. A través del evangelio desmantelamos las obras del diablo. Entonces los ángeles comienzan a predicar al final de los tiempos, porque ya Dios mandó, como dije, a los patriarcas inicialmente, luego mandó a los profetas. ¿Y qué dice Jesús que hicimos con los profetas? A unos matamos, a otros apedreamos. A los profetas que nosotros matamos, Él los envió. Luego envió a los discípulos. Vino Jesús mismo, a su Hijo. Envió a su Hijo. Nos predicó el Evangelio. También envió el Padre. Envió a los discípulos. Y ellos predicaron el Evangelio. Y de ahí nació la iglesia. Cuando el Espíritu Santo llegó en Pentecostés. Y la iglesia lleva 2000 años predicando el Evangelio. Luego, cuando la iglesia sea arrebatada, van a ser llamados 2 testigos que van a hacer tremenda predicación, una predicación tremenda. Ya lo vimos en el capítulo 10 de Apocalipsis. Y estos 2 testigos van a predicar, y 144,000 evangelistas vírgenes, solamente dedicados a predicar el evangelio, se van a levantar, y de esas personas van a conocer miles. La Biblia dice al final que no se podía contar la cantidad de gente que se va a convertir en la época del anticristo. Mucha gente se va a convertir. Mucha gente se va a convertir en la época del anticristo, pero va a ser la época más difícil para convertirse. Va a ser la época más difícil, pero va a ser la época donde la unción va a ser más fuerte. Estos evangelistas que se van a levantar, 144,000, van a hacer milagros, los mismos milagros de Jesús, van a resucitar muertos, van a hacer obras más grandes que las que Jesús hizo. Estas personas son los que van a dar el cumplimiento a la promesa de Jesús, que dice: y ustedes harán cosas más grandes de las que yo hice. Estos evangelistas, estos 144,000 judíos evangelistas, porque no son sino judíos evangelistas, van a traer a miles a los pies de Jesús, y la bestia los va a perseguir. Ya cuando ellos sean asesinados o ellos estén predicando, no lo dice si es porque no es cronológico todo esto que habla del capítulo 10 al capítulo 14. No es cronológico. Cuando todo esto se dé, cuando estos 144,000, mucha gente va a ser salvada. Mucha gente va a creer en ese tiempo. Miles van a creer. Entonces cuando esto pase, Dios va a enviar también unos ángeles, específicamente 3 ángeles, a predicar a la tierra. Y este primer ángel, acuérdese, el primer ángel dio un mensaje. El mensaje del evangelio eterno, que Dios es un Dios creador, que es mentira que el mundo no tenga a Dios y que Dios no existe, porque eso va a ser lo que va a enseñar el anticristo, y va a ser respaldado por una religión, porque dice que él va a ser respaldado por un sistema religioso que se llama Babilonia. Y el sistema que se llama Babilonia comienza desde el Génesis. El sistema de Babilonia comienza desde Nimrod en Génesis, que fue el que creó la primera ciudad. De ahí surge Babilonia. Luego Babilonia se levanta, el país de Babilonia se levanta con el primer reino, Nabucodonosor. Y de ahí viene Persia, luego viene Grecia, luego viene Roma. Y nosotros estamos en Roma porque el Imperio Romano nunca fue disuelto. El Imperio Romano se mezcló con todas las naciones. El Imperio Romano todavía, el sistema romano todavía está en nosotros. La iglesia, de hecho, la iglesia se volvió romana. De ahí nació la iglesia católica romana, que sabemos que la iglesia no es la iglesia católica romana, la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo no tiene nombre. La iglesia de Cristo es la iglesia de Cristo, es la novia del Cordero. No es una institución humana.
Pero esta iglesia y las religiones se mezclaron con el mundo. Y este es el sistema de Babilonia, la mezcla entre lo profano y lo santo. Entonces este segundo ángel trae un mensaje contra esta falsa religión. Y el tercer ángel nos habla de la marca de la bestia. El tercer ángel nos dice. Entonces el primer ángel nos dice, el sistema que está enseñando el anticristo o que está enseñando el mundo es una mentira, que Dios no existe. Dios sí existe y es creador. El segundo ángel nos está diciendo que existe una religión, y esa religión que él está enseñando es una religión que deben adorar al anticristo. Y este ángel está diciendo, eso es una religión falsa. Eso es lo que va a predicar el segundo ángel. El tercer ángel le va a predicar, no te puedes marcar. Entonces el tercer ángel está, mientras el anticristo está queriendo marcar a las personas, el tercer ángel está predicando, no se dejen marcar. Si ves que todo el mensaje es contradictorio, mientras un ángel está diciendo, el diablo está diciendo una cosa, el ángel está diciendo lo contrario. Entonces los ángeles van a estar predicando un mensaje contrario al mensaje del anticristo. Y viene Apocalipsis 14, del 14 al 20. Todo esto lo vamos a leer rápidamente, mira, porque no me quiero quedar en nada de esto. Mire ya aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre. Acuérdense, del capítulo 10 al capítulo 14 son puros flashes de diferentes acontecimientos. Aquí el capítulo 14 saltó de la predicación de los ángeles y va a entrar otra parte. Dice, y mire ya aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre. Cuando la Biblia habla de uno semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda, cuando se habla de Hijo del Hombre y la corona en la cabeza, se está refiriendo a Jesús parado en una nube. Y habla de una nube, ¿por qué? Porque ahí está hablando de Jesús sin tocar la tierra. Es decir, que nos lleva a otro momento. Jesús sin tocar la tierra está en una nube, y del templo salió otro ángel y habla de otro ángel. Ya viene otro ángel y dice, clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube, mete la hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Déjalo hasta ahí, por favor. Entonces, en estos dos versículos, en el versículo 14 y en el versículo 15, nos está hablando de Jesús arrebatando la iglesia. De Jesús arrebatando, porque vamos a empezar a hablar. Aquí lo que va a empezar a hablar es la participación de los ángeles, así es como yo quise llamar esto. Los ángeles, este es el título, los ángeles son usados como instrumentos de juicio. Este es el título de la predicación, como me olvidé decirlo al principio. Los ángeles son usados como instrumentos de juicio. Entonces, en la primera usted ve que Jesús viene a las nubes. Jesús arrebata a la iglesia. Aquí nos estamos ya devolviendo. Entonces, sigue como Apocalipsis tiene diferentes cosas. Y vamos para el versículo 16. Creo que es, ¿cierto? Y el que estaba sentado sobre la nube metió la voz y la tierra fue cegada. Mira que la Biblia dice, el Señor dice, prediquen porque la mies está madura. ¿Qué es que la mies está madura? Es decir, que la gente está escuchando el mensaje del Evangelio. La gente tiene comezón de oír, así sea que no te paren bolas o que no te pongan atención, pero la gente tiene comezón de oír de algo espiritual. ¿Por qué crees que van a los brujos? ¿Por qué crees que se meten a la meditación? ¿Por qué crees que hacen yoga? Porque el mundo está afligiendo con su velocidad, con sus cargas pesadas. Ya no es lo mismo el mundo de ahora, el mundo que nuestros abuelos tenían hace 40 o 50 años, que se levantaban a las 6 de la mañana y bueno, y uno hacía una cosa y se acostaba con las gallinas. No, ahorita la gente trabaja todo el día hasta por la noche, 12, 1 de la mañana, porque tenemos luz, tenemos focos y todos somos en el computador. Nos levantamos al otro día muchas veces cansados, tenemos la televisión, tenemos cosas que debemos hacer, que el mundo nos dice que tenemos que hacer dinero. ¿Qué es lo que te dice el mundo? Que tienes que hacer dinero, que si no eres rico a los 30 años eres un fracasado. Eso es lo que te enseña el mundo. Y el que tiene dinero tiene prestigio, así sea mal habido, lo cual es una mentira. Porque tú viniste desnudo y así desnudo mismo te vas a ir. Y si ganas mucho dinero y te vas y tu nombre es olvidado porque no hiciste nada, ¿de qué te sirvió haber vivido?
Si tu nombre no sirvió, no va a ser recordado por nadie porque solamente hiciste dinero, ni por tus hijos. Hay muchas cosas más importantes que hacer dinero. Por ejemplo, el conocimiento de Dios abre la mente. Cuando tú comienzas a conocer de Dios, tú comienzas a ver quién eres tú, quién eres tú, quién eres tú. Tú eres un rey y un sacerdote, imagínate. Es lo que Dios nos ha hecho a nosotros, reyes y sacerdotes. Entonces, yo no sé, el 17 dice, salió otro ángel del templo que está en el cielo teniendo también una voz aguda. Bueno, me voy a detener acá, en el anterior. Dice que la tierra fue cegada, ¿cierto? En el versículo 16. Entonces, se trata del último juicio de Dios. Se trata que Dios va a hacer el último juicio. Dios ha dado demasiada oportunidad, ya lo vimos, ¿cierto? El misterio de Dios está completado. Ya está Dios preparado para derramar la ira. A este último pasaje hace referencia el Evangelio de Mateo. Todo esto que acabamos de ver ahorita hace referencia al Evangelio de Mateo cuando Jesús enseña el papel de los ángeles al final de los tiempos. Primero, aquí vemos entonces el papel de los ángeles en el fin de los tiempos. Primero, en el arrebatamiento de los creyentes. Segundo, los ángeles son los que sellan a los creyentes en la tribulación. Acuérdese que en el versículo, hay un versículo donde Satanás, creo que es en el capítulo 13 de Apocalipsis, yo se los voy a leer. Satanás sella a las personas, ¿cierto? Es una de las cosas que él hace. Acuérdense que él les pone el 666 en la frente y en la mano. Dice, y ninguno puede comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre, ¿cierto? Pero después vemos el capítulo 14, donde el capítulo que sigue dice, después miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión con el 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Es decir, Dios también sella. ¿Quiénes son los que sellan? ¿Quiénes son los que sellan? Los ángeles. Entonces los ángeles son los que van a sellar a estos creyentes de la gran tribulación. Otra cosa que hacen los ángeles van a echar al infierno a los incrédulos. Otra cosa que van a hacer los ángeles. Vamos a leer Mateo 13 del 24 al 30, que nos habla de este ministerio. Aquí vemos dos parábolas de Jesús que tienen que ver con esto. Mateo 24 Mateo 13, 24. Le refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormía los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Ok, acuérdense que la cizaña simboliza los falsos creyentes, porque la cizaña y el trigo son muy parecidos. Cuando tú ves un creyente y un falso creyente, son muy parecidos. ¿Quién lo creyera? ¿Cómo lo vio usted? Por sus obras. ¿Qué dice Jesús? Por su fruto lo conoceréis. Hay gente que usted no dice, no, yo no le veo nada, y puede ser que ese sea un tremendo hombre de Dios. Otro que usted dice, este aparenta pues ser más santo que Santo Pepito, Santo Tomás, pero es un demonio vestido de oveja. Bueno, eso es lo que dice la Biblia, que en el mundo Dios sabe que hay cizaña y Dios sabe el corazón de cada persona. Y otra cosa que yo les he predicado, pero como la palabra de Dios tiene la capacidad de transformar, muchas veces alguien que está andando mal se arrepiente y se vuelve trigo, porque Dios lo transforma. Pero hay personas que no se van a volver, porque su corazón ya es malo y se han entregado a eso y no quieren aparentar que son santos, quieren aparentar religiosidad, pero aquí nadie se va a salvar por religiosidad, porque a Dios nadie lo puede engañar. Tú sabes que cuando Dios te mira a ti, Dios te ve como en una radiografía. Lo más oculto de tu corazón lo ve Él.
lo más oculto, ese pecado que nadie ve, que practicas en oculto, donde nadie te ve, ahí estaba el Señor viéndote. Entonces, esto es muy, muy importante que lo tengamos en cuenta. Entonces, sigue. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Y mire lo que le dice Jesús. Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no. Acuérdense que esto es una parábola, esto es una historia que está contando Jesús. Cuando Jesús habla una parábola, es una verdad, es una historia ficticia que revela una verdad espiritual. No sea que al arrancar la cizaña arranquéis también el trigo. Por eso es que el fin del mundo va a pasar en un tiempo determinado. Por eso es que Dios permite que prediquen los ángeles, que prediquen los profetas, que prediquen los apóstoles, que predique la iglesia, que prediquen los patriarcas. El evangelio ha sido predicado desde el comienzo, y predicado, y predicado, y predicado, y predicado. Claro, el Señor siempre esperando determinar quién es cizaña y quién es trigo. Dejad crecer juntos lo uno y lo otro hasta la siega. ¿Cuál es la siega? La siega es cuando ya está. ¿Qué pasa cuando la siega? La siega es el tiempo de cosechar. ¿Cuándo pasa la siega? ¿Cuándo qué? Cuando la cosecha o la mies está madura. Esa es la respuesta. Sí, lo dijiste, madura. Estás madurito. Estamos maduros. Ya estamos maduros. Entonces, y a los segadores dijo: recoged primero la cizaña y atala en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Continúa hasta ahí, hasta el 30, bueno. Entonces, también está del 36 al 43, Jesús explica, ya ellos le preguntan directamente al Señor y Él les explica esta parábola. Entonces, despedida a la gente, Jesús le va a explicar, no a la gente, le va a explicar a sus discípulos qué era lo que significaba. Entonces, despedida a la gente, entró Jesús en la casa. Y acercándose a él, sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola del campo y de la cizaña del campo. Claro, el Señor siembra su palabra, la buena semilla, y Él es el que hace verdaderos creyentes. ¿Usted se hace creyente usted solo? No, mi hermano. Por eso se tiene que ir al discipulado. Amén. Al no ir al discipulado, usted no está actuando como semilla, usted está actuando como cizaña. El discipulado simboliza que la persona que quiere conocer de Dios se deja transformar por Dios, porque el que siembra la buena palabra es el Hijo del Hombre. Es el Hijo del Hombre. Si tú quieres crecer en Dios, debes dejarte transformar. Y el discipulado, para eso es el discipulado. No basta venir a un culto de un domingo a la iglesia. Esto es un postrecito. Pero la carne que alimenta es en el discipulado. El que siembra los campos, el campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. Y la cizaña son los hijos del ¿quién? Del malo. Están en la iglesia, pero nos comportamos como cizaña. Pero el Señor dice: démosle la oportunidad, esperemos. Porque Dios, ¿qué? Dios es un Dios con paciencia, paciente. Tiene mucha paciencia. El enemigo que lo sembró, ¿quién lo sembró? Es el diablo. El diablo es el que te dice: no te metas al discipulado, no leas la Biblia, no diezme, no ofrende, no tiene tiempo, le pone obstáculos. Y como usted está actuando no está actuando como un hijo de Dios, se va detrás de lo que le diga, porque te ha engañado. No te dejes engañar por Satanás. Ay, que yo no puedo, mentira del diablo. Ay, que no tengo tiempo, mentira del diablo. Ay, que no tengo plata, mentira del diablo. Porque Dios te ha dado todo para hacerlo. Y cuando estemos delante de Dios, decir: ay, Señor, es que yo no tenía tiempo de ir al discipulado. Entonces a mí yo no estuve en esa lección. ¿Cómo así que me voy para el infierno? Yo no estuve en esa lección. No, usted no puede ir al discipulado. Yo no le di el tiempo, no le di el dinero. No le di las cosas que usted necesitaba para crecer. El discipulado lo puede hacer cualquiera. No necesita saber leer ni escribir.
nada más oír la palabra de Dios. Orejas es lo que necesita, nada más. Porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y si no oye, se lo hacemos en señas. Le conseguimos a alguien que lo haga en señas. Entonces el enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. ¿Sí ve? Y los segadores son los ángeles, es la participación de los ángeles en el final de los tiempos. En el final de los tiempos, el ángel va a echar al infierno, los ángeles van a echar al infierno a los incrédulos. Porque ¿quiénes van a ser? ¿Qué incrédulos van a ser estos? Van a ser los incrédulos del mundo. Estos sí son los campeones. Después de que hasta le predicaron los ángeles y no se convierten, tiene que ser uno muy campeón de incrédulo. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Esto va a ser antes del milenio. Y los echará en el horno de fuego, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Entonces, y hay otro pasaje en el 47 al 50, y aquí habla de la red, pero mire que es todo esto está entrelazado. Estamos hasta en el mismo capítulo, Mateo 13. Asimismo el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge toda clase de peces. Y una vez llena, la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles. Mire, van 3 parábolas el Señor diciendo. Uno muchas veces no le para bolas a esto. 3 parábolas que el Señor hablando de Apocalipsis, antes de haber escrito Apocalipsis. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, mire, entonces este pasaje está hablando del ministerio angelical dentro del proceso de la tribulación. Al final, en la gran batalla final, van a haber tantos muertos y los ángeles van a echar todas esas personas y van a recoger la cosecha. Viene más adelante el versículo 17 de Apocalipsis 14, dice que salió otro ángel. Apocalipsis 17, salió otro ángel del templo que está en el cielo. Entonces aquí hay una salvedad. ¿De dónde salió este ángel? Mire que no salió del mismo sitio. Dice la Biblia, salió del templo. Cuando un ángel sale del templo, está saliendo del lugar santo de Dios. Lo que sale de la santidad de Dios siempre es juicio. Porque la santidad de Dios produce juicio. Mira una cosa, el amor de Dios produce misericordia, pero la santidad de Dios produce juicio. Por eso Dios tiene los dos. Dios es amoroso y a la vez justo. Dios es Padre amoroso, pero a la vez es juez. Pero la imagen que nos mostró primero es la imagen de Padre amoroso, porque Dios siempre antepone su amor a su otra parte. Por eso es que nosotros no se nos presenta a Dios muchas veces, porque dice Moisés, si Dios me dice en el Antiguo Testamento, si nosotros se nos presentara a Dios, ¿qué nos pasaría? Dios nos protege a nosotros, porque entonces Él se nos presentó a través de Jesús. Pero si Dios se nos presenta en toda su santidad, muchos no aguantaríamos eso. Por eso cuando los sacerdotes del Antiguo Testamento entraban a la presencia de Dios, al lugar santísimo, solamente una vez al año, en el Passover, en el tiempo de la Pascua judía, y eso lo celebran los judíos, una vez al año ellos entran a ese lugar, y dice que el sacerdote debe entrar y debe hacer sacrificios por él mismo, y el sacerdote entra con una cuerdita amarrada al pie y unas campanas, y él adentro tiene que pronunciar el nombre de Dios y pedir perdón por él y por los pecados del pueblo, solamente una vez al año. Si el sacerdote no andaba en santidad en ese momento, era fulminado. Por eso cuando Dios dio los 10 mandamientos y llegó sobre el monte Sinaí, que era fuego, trompetas y truenos,
que los israelitas se asustaron cuando vieron que sobre el monte, de hecho, ese monte, hasta hay fotos de ese monte quemado arriba en la cumbre, porque Dios descendió. Usted se imagina, ellos vieron a Dios descender en fuego y era sobre esa nube, y Dios les dijo: no se acerquen al monte, porque si alguno está en pecado, es muerto. Entonces hay algo de Dios, que es la santidad de Dios. Por eso nosotros nos alejamos de Dios cuando andamos en el mundo, porque hay algo en nuestro corazón que nos dice: su santidad no puede ver mi pecado, su santidad no soportaría mi pecado, y por eso nos escondemos de Dios y nos sentimos avergonzados. Es un sentimiento que está dentro del corazón y no está puesto por la religión, sino que es algo que está en nuestro corazón. Entonces, este ángel sale, y este ángel es diferente. El primer ángel está mostrando de que los ángeles van a recoger a los creyentes y también a recoger a los incrédulos, pero este otro ángel es otro ángel diferente. Mire que el otro ángel metió una hoz, ¿cierto? Y era Jesús. Pero los ángeles también van a participar en esto. Pero en el 17 dice que salió otro ángel que está en el templo, teniendo una hoz, y dice, le da una característica a esta hoz: aguda. O sea que ya aquí está hablando de otra hoz. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra, vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el lagar de la ira de Dios. Y aquí ya comienza los ángeles, ahora la participación de los ángeles en el último juicio de Dios. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y el lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Voy a explicar de este capítulo, de este versículo 17 al versículo 20, está hablando de la guerra del Armagedón. Y en esta guerra del Armagedón es cuando los ejércitos del anticristo se enfrenten a Jesús. Porque Jesús viene, y esto se refiere a la visión que se tiene más ampliamente en Apocalipsis capítulo 19 del 11 al 21. Vamos a capítulo 19 del 11 al 21. Dice: entonces vi el cielo abierto. Mire, cuando usted ve el cielo abierto y ve el trono, ve el tabernáculo y usted lo ve mirando a la tierra, y la tierra está en pecado, ¿qué va a venir de ese tabernáculo? Es juicio. Cuando se abre siempre el tabernáculo y la santidad de Dios aparece y está el mundo, usted lo que ve ahí es juicio, porque la santidad trae juicio sobre el pecado. Ese es el reflejo de la naturaleza. Los desperté, claro, es lo que quería. Mentira, ¿no? Trae juicio. Entonces vi abierto, y aquí un caballo blanco, y el que montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Este es Jesús en el caballo blanco, ya Jesús llegando a la tierra. Y dice: y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Y estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Mire que este es un nombre que se le da a Jesús, el Verbo de Dios. ¿Qué significa el Verbo de Dios? Significa la palabra de Dios. Jesús es la palabra de Dios. Jesús es la palabra de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco, limpio, le seguían en caballos blancos. Y de su boca salió una espada aguda, la palabra misma, para herir con ella a las naciones. Y él las regirá. Otra vez vuelve y dice: con vara de hierro. Jesucristo va a venir a reinar. Acuérdese que ya lo habíamos visto desde el capítulo 10. Él va a suprimir todos los reinos. Y pisa el lagar, que lo vimos ahorita, del vino del furor y de la ira de Dios. Mire, va a haber en la guerra del Armagedón, va a haber una pelea de un ejército mundial. El sexto ángel.
en el versículo 13 del capítulo 9. El sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios. Mire que esta trompeta, todo esto tiene que ver con el tabernáculo, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, el día y el mes, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Y el número de los ejércitos, de los jinetes, era ¿cuántos? 200 millones. Entonces, cuando se dé la guerra del Armagedón, que va a ser esta última batalla entre el anticristo y Jesús, viene en esa batalla. Jesús viene en ese momento. Y ellos se van a enfrentar a Jesús. Usted se imagina, se van a enfrentar a Jesús. Y todo el mundo se va a enfrentar con sus ejércitos. Jesús desciende y los fulmina a todos. Esto no se puede imaginar. Esto es una imagen muy difícil de imaginar. Pero es como que un pie bajara y los estripara a todos. Son 200 millones de personas. ¿Ustedes se imaginan cuánta sangre puede salir? Por eso habla de vendimia. Cuando vendimia es que colocaban las uvas en un recipiente grande, y con los pies comenzaban a estriparlas y salía el jugo del vino. Ese es el lagar. Pero acá es lagar, y aquí participan los ángeles estripando a 200 ejércitos de 200 millones de personas, incluyendo el anticristo, y a todos los están estripando. Y Dios derrama su ira completa ahí, y todas esas personas son muertas. La tercera parte de la población mundial, dice en el capítulo, en ese mismo versículo más atrás, en el capítulo 9. Entonces, volviendo, este lagar que habla en el versículo 19, dice: y el ángel arrojó su hoz a la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas al gran lagar de la ira de Dios. Y de su boca sabe, y las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira de Dios Todopoderoso. Y en sus vestiduras y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi un ángel que estaba en el pie del sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio de los cielos: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos los libres, esclavos pequeños y grandes. Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos, y ves, reunidos para guerrear contra el que montaba en el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella todas las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Entonces, este pasaje está hablando de la batalla del Armagedón, y este pasaje del capítulo 14, cuando habla de que los ángeles van a venir y van a vendimiar la tierra, está hablando de esa batalla. Y dice que la sangre, era tanta la sangre que llegó hasta los frenos de los caballos, de gente muerta. O sea, son ríos de sangre los que van a correr ahí. Y este pasaje lo vemos en otros pasajes de la Biblia. Por ejemplo, en Joel 3:11. En Joel 3:11 vemos: juntaos y venid naciones todos alrededor y congregados. Haz venir allí, oh Jehová, a tus fuertes. Despiértense las naciones y suban al valle de Josafat. Está hablando de la batalla del Armagedón. Porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. Y echa la hoz, porque la mies ya está madura. Y esto lo está diciendo Joel, ya está madura. Antiguo Testamento: venid y descended, porque el lagar está lleno. Claro, Dios va a reunir a todas las naciones impías que están con el anticristo, y los va a machacar a todos ahí. No sé cómo va a hacer eso, pero los va a...
y se cree que son un ejército, el ejército que viene, hay un ejército de 200 millones. Imagínense cuánta gente va a haber ahí. Yo creo que eso puede ser el ejército oriental de los chinos, porque ahí habla, ese capítulo, ahí intervienen los chinos, que son los que tienen un ejército de 200 millones, pero también el anticristo. Entonces van a haber muchísimas personas. Rebosa las cubas, porque mucha es la maldad de ellos. Muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. El sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. Y Jehová rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén, y temblarán los cielos y la tierra, pero Jehová será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. Acuérdese que esta batalla es contra Israel, pero Jesús viene a defender y a salvar a Israel. Recuérdense, esta batalla es del anticristo con todos los ejércitos del mundo contra Israel. O sea que van a venir a las afueras de la ciudad. Para que un ejército de 200 millones, lo que va a pasar es que la península de Israel, ahí donde está Israel, eso se va a llenar de gente contra Israel. Se cree que va a ser, todo ese valle son 300 kilómetros de personas todas juntas ahí, y ahí es donde Dios los va a estripar a todos. Y van a ser dos, y va a venir ese juicio, va a venir con la segunda venida de Cristo. Jesús viene y todas esas personas son muertas en ese momento. Ezequiel 39, 8 al 16 también nos da una visión de este mismo pasaje. He aquí viene y se cumplirá, dice Jehová el Señor, este es el día del cual he hablado, y los moradores de las ciudades de Israel saldrán y encerrarán, encenderán. Y mire lo que va a pasar. Mire, yo quiero que miremos todo. Va a ser tan la batalla que una vez haya terminado la batalla, Jesús venga. Mire lo que va a pasar. Y los moradores de las ciudades de Israel saldrán y encenderán y quemarán armas y escudos, pávedes, arcos y saetas, dardos de mano y lanzas, y los quemarán en el fuego por 7 años. Van a haber tantas armas que se van a demorar 7 años quemando esas armas para poderlas destruir. O sea, 7 años se van a demorar tratando de destruir la cantidad de armas que van a haber en ese momento involucradas en esa guerra. Y no traerán leña del campo ni cortarán de los bosques, sino quemarán las armas en el fuego, y despojarán a sus despojadores y robarán a los que les robaron, dice Jehová el Señor. En aquel tiempo yo diría Gog. Gog está hablando de Rusia. Eso está arriba. Lugar para sepultura allí en Israel. Yo daré a Gog, está hablando de que en esa guerra va a estar involucrada Rusia. En esa guerra también va a estar involucrada, como ya lo vimos en los capítulos anteriores. Es que mire que esto es muy complejo, porque tiene muchas cosas. Va a estar en Gog, hace referencia a Rusia. Va a estar involucrado el ejército de 200 millones. Y esto hace referencia a China. Y todos se van a reunir con el anticristo a pelear contra Israel. Y en ese momento viene Jesucristo y estirpa esos ejércitos de esas naciones. Y son más de 200 millones de personas que van a morir en la segunda venida de Cristo. Entonces dice que Dios va allá en Israel, los rusos van a ser enterrados. Ese es Gog. Y la parte norte tiene que ver con Siria, también tiene que ver con los ejércitos del norte, con Siria y esas partes de arriba que quedan al norte de Israel. El valle de los que pasan al oriente del mar, y obstruirá el paso a los transeúntes, pues allí enterrarán a Gog y a toda su multitud, y lo llamarán valle de Amón Gog. Amón Gog. Y la casa de Israel los estará enterrando. ¿Cuántos meses? 7 meses se van a demorar enterrando los muertos. 7 meses enterrando los muertos. ¡Wow! 7 años quemando las armas. 7 meses enterrando los muertos para limpiar la tierra.
Los enterrarán todo el pueblo todo el pueblo de la tierra, y será para ellos célebre el día en que yo sea glorificado, dice Jehová el Señor. Y tomarán hombres a jornal que vayan por el país con los que viajen, para enterrar a los que queden sobre la faz de la tierra, a fin de limpiarla. Al cabo de 7 meses harán el reconocimiento. Se van a demorar 7 meses enterrando los muertos del Armagedón. Y pasarán los que irán por el país, y los que vean los huesos de algún hombre pondrán junto a ellos una señal, hasta que los entierren los sepultureros en el valle de Amón Gog. Y también el nombre de la ciudad será Amoná, y limpiarán la tierra. Mire, esto todavía no existe. Amoná no existe, y ese valle todavía no existe. Pero cuando Jesús venga y haya esa cantidad de muertos, al menos 200 millones de personas aplastadas, destruidas en un momento por la venida de Jesucristo. Esto va a ser una matazón tremenda de sangre, y va a ser tan tremendo, dice que la sangre va a fluir como un río. Eso es difícil de imaginarlo y muy difícil de decirlo, pero Dios, entonces la pregunta es, ¿esto es justo o no es justo? Es justo. Dios les mandó los patriarcas, Dios nos mandó los profetas, Dios nos mandó a Jesús, Dios nos mandó los discípulos, Dios nos mandó la iglesia, Dios nos mandó 144,000 sellados, Dios nos mandó 2 testigos, vinieron 3 ángeles a predicar, y ya Dios dice, la mies está madura, ya no puedo hacer más. No se quisieron arrepentir, ya sigue el juicio, y yo voy a suprimir todo reino de la tierra. Y esto es la llamada guerra del Armagedón. Jesús viene en su segunda venida, y no hemos entrado a hablar de las copas. No hemos entrado a hablar de las copas, solamente estamos hablando del capítulo 10 al 14, donde son flashes. Ya en el capítulo 15 y 16 entramos a las copas, pero en el capítulo 15 y 16 hay algo muy tremendo. ¿Qué hora es? Ya llevamos mucho. Sí, entonces yo quisiera, leámoslo rápido para que acabemos con esta alabanza que va a haber acá. Apocalipsis 15. Quiero avanzar porque yo quiero que la otra semana tocar el tema de las copas, porque el tema de las copas es un solo capítulo. Es el 16. Viene el cielo otra señal grande y admirable: 7 ángeles que tenían 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Ya viene la ira final. Entonces ya Juan se empieza a concentrar ya en lo que viene. Dice, ya yo les mostré un flash de las cosas que van a pasar. Ustedes saben que al final Dios va a vendimiar la tierra, es decir, el ejército del anticristo va a ser totalmente destruido. Pero entonces vuelve y se reversa y dice, bueno, ahora vamos a cronológicamente a contarles los juicios que van a venir. Dios ya ha decretado que tiene que vendimiar la tierra, que tiene que juzgarla. La mies está madura y es justo mandar el juicio, y Dios está respondiendo a una oración. Vamos a ver. Y también vi como un mar de vidrio mezclado con fuego, y al que estaba y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen. ¿Quiénes la alcanzaron? Los muertos de la gran tribulación. ¿Quiénes? Los santos, que usted ve en el capítulo 6, que usted ve en el capítulo, creo que 10 también. Usted los ve adorando, los 144,000, con los 144,000, y ellos están diciendo, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo va a estar este anticristo persiguiéndonos y matándonos? Acuérdense que el anticristo se le permitió matarlos, y ellos están siendo demolidos, y pareciera que está ganando el infierno en la tierra. Pareciera que está ganando el infierno en la tierra, porque ellos son perseguidos y Dios permite que mueran, y Dios dice, bienaventurados los que mueran por el Señor, porque en el juicio final solamente van a haber 2 copas que usted puede beber, y el hombre va a beber la copa de Dios o va a beber la copa del diablo. Y la copa del diablo es que te va a perseguir Satanás para matarte, y la copa de Dios es que si recibes la marca de la bestia vas a perder la salvación y también vas a recibir la ira de Dios. Una copa es la ira del diablo y otra copa es la ira de Dios. Ya los que estén en la gran tribulación no tienen otra forma de salir de allí.
Entonces, y estas personas ya muertas, entonces oran a Dios. Y su marca y el número de su nombre, entonces... Y vi como el mar de vidrio mezclado, y vi como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que había alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Después de estas cosas miré, y aquí fue abierto el cielo y el templo del tabernáculo del testimonio. Cuando pasa eso, ¿qué pasa? Cuando se abre el templo de Dios, ¿qué pasa? Que les dije ahorita. Juicio. ¿Qué es lo que abre el templo de Dios? La adoración de las personas. La adoración de estas personas hizo que se abriera el templo y Dios mostrara su santidad. Dios va a derramar el juicio al final en respuesta a la oración. Mire cómo Dios ha aguantado la ira todo el tiempo. Pero cuando se derrama la ira sobre la tierra, Dios la ha venido aguantando. La ha venido aguantando porque Él quiere que ¿qué? Que te arrepientas. Que tú te arrepientas. Para que tú, ni tu familia, ni tus hijos, ni tus nietos, ni tus tataranietos, ni nadie de tu casa se pierda. Porque tiene misericordia de ti. Por eso es que Él ha aguantado su ira. Entonces Dios, una vez estas personas levantan el cántico de Moisés, y esto es muy parecido, el cántico de Moisés es el mismo cántico que pasa en el Antiguo Testamento, cuando los judíos salieron de Israel. Y yo quiero que leamos un pasaje, Éxodo 15, del 11 al 18, solamente de este cántico de Moisés, y miren lo parecido que es. Dice, Éxodo 15, ¿no está? Entonces no lo coloqué. Éxodo 15 del 11 al 18. Yo se los voy a leer. ¿Cómo es de Éxodo 15 del 11 al 18. ¿Cómo es parecido este pasaje a este pasaje de Apocalipsis, capítulo 15? Dice: ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible y maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Extendiste tu diestra y la tierra los tragó. Condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste. Lo llevaste con tu poder a tu santa morada. Lo oirán los pueblos y temblarán, y se apoderará dolor en la tierra de los filisteos. Acuérdese que la batalla de la Magedón va a ser en esa área, en la península de Israel, donde está Israel. Entonces los caudillos de Edom se turbarán, y a los valientes de Moab los recogerá el temblor. Se acobardarán todos los moradores de Canaán. Caiga sobre ellos temblor y espanto, la grandeza de tu brazo enmudezca como una piedra, hasta que haya pasado tu pueblo, Jehová, hasta que haya pasado este pueblo que tú rescataste. Tú los introducirás y los plantarás en el monte de tu heredad, en el lugar de tu morada que has preparado. Oh Jehová, en el santuario que tus manos, oh Jehová, han afirmado. Jehová reinará eternamente y para siempre. Y terminamos con esta canción. Se las voy a poner. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia, y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras. Son tus obras, Dios poderoso.
justos son tus caminos, Rey de los santos, quien no te temerá, cantará de Moisés el canto, siervo de Dios, del Cordero la canción. Dice así: maravillosas son tus obras, Dios poderoso, justos son tus caminos, Rey de los santos, quien no te temerá. Aleluya. Oh, aleluya. Gloria a Dios. Maravilloso Señor, glorioso Señor, Y después de esto miré y aquí fue abierto el cielo. Después de este canto fue abierto el cielo, el templo del tabernáculo del testimonio, y del templo salieron 7 ángeles que tenían 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro llenas de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos. Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder. Y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiese cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Este canto se va a dar en el cielo, y eso va a provocar que Dios ya no pueda resistir más su ira, la tiene que soltar. Hasta lo último el Señor la retiene, solamente por amor, porque Dios es juez y no le puedes pedir a un juez que no haga justicia. Si nosotros le pedimos a los jueces de la tierra que sean justos, y si a ti te matan un hijo, tú le pides a un juez de la tierra que sea justo, no le puedes pedir menos a Dios, después de que le han matado millones de hijos en la tierra, que sea que no aplique justicia. Dios tiene que juzgar la humanidad. Al final, la humanidad no se va a quedar sin ser juzgada. Tú ves mucho problema en la tierra. Espera que un día viene el juicio de Dios sobre esta tierra, y la sangre va a subir hasta los frenos de los caballos. Señor, si hay alguien que no te conoce hoy, yo
Voy a abrirle el espacio para que esta persona reciba a Jesús. Dile ahí donde está: Señor, en el nombre de Jesús, yo creo que Jesús es el Hijo de Dios. Yo creo que hace 2000 años dio su vida por nosotros. Yo creo que mi pecado fue llevado en la cruz del Calvario, y yo hoy he recibido esta palabra y creo que Jesús es el Señor. Sálvame, Dios, de la ira venidera sobre esta tierra. Yo quiero reconciliarme contigo a través de tu Hijo Jesús, Padre, y vengo a la cruz y entrego mis pecados. Confieso mi maldad. He pecado contra el cielo, contra ti. He hecho lo malo delante de tus ojos y no merezco ser llamado tu Hijo. Y hoy recibo la salvación de mi alma, comprada en la cruz del Calvario. Perdona mis pecados, perdona mis iniquidades. Escribe mi nombre en el libro de la vida del Cordero y arranca de mi vida todo pecado, lo cual pongo en la cruz, y quiero estar contigo, Dios. Yo creo que el Padre te levantó de los muertos al tercer día. Luego ascendiste al cielo y te sentaste a la derecha del Padre. Y el Padre te dijo: Hijo, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y esto es lo que está pasando ahora en este capítulo de Apocalipsis. El Padre está colocando por estrado de sus pies a las naciones. Y Jesús pisa el lagar. Jesús juzga a la humanidad porque Él es digno. Él es digno. Maravillosas son tus obras, oh Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos y tus juicios, Rey de los santos, Rey de los santos. Gracias, Señor.